Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Biblioteca de Navarra. Y tenemos una nueva sesión del ciclo del mejor relato. En esta ocasión contamos con Carlos Mata Indurain. Él es profesor de la Universidad de Navarra y especialista en la literatura del siglo de oro español. Su relato elegido ha sido La gitanilla, de Miguel de Cervantes. Y bueno, pues esperemos, vamos a disfrutar de esta tarde con tu charla y después, si queréis, pues habrá un turno de preguntas. Nada más. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Amaya. Muchas gracias a Anabel Olaso y a la Biblioteca de Navarra por su amable invitación para participar en este ciclo. Yo trabajo en un ámbito académico, pero durante toda mi carrera he sido muy partidario y he participado mucho, ¿no?, en este tipo de actividades de extensión cultural. Y, bueno, en estos meses todo está siendo un poco más complicado, pero, bueno, pues estoy muy contento de poder estar aquí esta tarde con ustedes y con los que nos están viendo a través de la pantalla. ¿Por qué he elegido este relato de Miguel de Cervantes y por qué me he ido al siglo de oro? Bueno, en primer lugar, porque es mi especialidad. Podría haber elegido un relato contemporáneo de muchos autores, pero he preferido irme a una pieza que conozco bien, que he trabajado, que incluso llegué a editar en algún momento, ¿no? Pero ¿cuáles son las razones concretas por las que he elegido este relato, ¿no? Pues, en primer lugar, La gitanilla es una muestra magnífica de la maestría narrativa cervantina. Está compuesta en la madurez del escritor. Es un relato que, además, y no parece que sea casual, abre esa colección de 12 novelas, que son las novelas ejemplares, y además se mueve en el terreno de lo que denominamos lo verosímil maravilloso, ¿no? Nos cuenta algo que es sorprendente, que es extraordinario, que se sale de lo común, que se sale de lo cotidiano y que, por lo tanto, puede gustar al lector de aquella época o de la nuestra, pero sin caer en lo inverosímil, por ejemplo, de los relatos de caballerías o de otro tipo de novelar, donde todo era mucho más fantasioso, ¿no? Por eso utilizamos ese marbete de lo verosímil maravilloso. Cervantes era partidario de este concepto, ¿no? Por otro lado, la segunda razón es la originalidad del personaje protagonista, ¿no? La gitanilla preciosa. Se trata de un personaje femenino redondo, al que Cervantes le da vida y le da una voz propia. Piensen ustedes que Cervantes está haciendo aquí un planteamiento bastante moderno. La protagonista de este relato es una mujer, es una gitana, pertenece por tanto a un grupo étnico-social dentro de los territorios de la marginalidad y además no es adulta, es una adolescente. A lo largo del relato se insiste varias veces en la edad que tiene la gitanilla, que son 15 años, ¿no? Por eso el protagonismo que tiene el personaje de Preciosa lo vemos ya reflejado desde el propio título, ¿no? Es la gitanilla, no aparece con su nombre propio, pero aparece con esa denominación donde además Cervantes incluye un diminutivo que podemos considerar diminutivo afectivo, ¿no? La gitanilla. Preciosa es además una mujer que defiende unos valores éticos muy valiosos, ¿no? El valor de la libertad personal, como la pastora Marcela en el Quijote, recuerden en el capítulo 14 de la primera parte, ¿no?, donde ella proclama que es libre para amar o para no amar, no importa que otros la amen, ella es libre para decidir si corresponde a esos amores o no, ¿no? Dice Marcela en ese pasaje de Quijote 1:14, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. O me recuerda a mí también a otro personaje menos conocido, ¿no?, la pastora Gelasia de la Galatea, de la novela pastoril con la que Cervantes se lanza a la arena literaria, ¿no?, en 1585. Gelasia en esa novela tiene un soneto y el último de los versos de ese soneto de Gelasia es libre nací y en libertad me fundo, ¿no? Es un verso que
yo creo que podríamos esculpir con letras de oro, ¿no? Grabar con letras de oro, porque es un axioma de todo el pensamiento cervantino, ¿no? Libre nací y en libertad me fundo. Nuestra protagonista, la protagonista de nuestro relato, Preciosa, también va a proclamar esa libertad personal, ¿no? Dice en un determinado momento, bueno, el pasaje lo recordaré un poco más adelante, ¿no? Estos señores, se refiere a los varones del clan gitano, ¿no? Bien pueden entregarte mi cuerpo, a su prometido, ¿no? Al muchacho que la corteja, pero no mi alma, que es libre y nació libre y ha de ser libre en tanto que yo quisiere. Son, como vemos, las palabras de Marcela, las palabras de Gelasia y estas palabras de Preciosa muy parecidas en cuanto a la defensa de esa libertad personal. No me cabe duda de que Preciosa es una de las creaciones más originales y atractivas de entre los personajes femeninos del escritor y ha llegado a inspirar a muchos otros autores modernos, ¿no? Por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez o al propio Federico García Lorca, ¿no? Luego, si tengo tiempo, recordaré unos poemas de estos dos autores. Bueno, es Preciosa un personaje dispuesto a forjarse su propio destino, como dice también en uno de los versos que canta, ¿no? Vamos a notar que en La Gitanilla hay una mezcla de prosa y de verso. Es un relato en prosa, pero hay intercalados muchos versos, muchos poemas, y en uno de esos poemas que canta o que recita Preciosa, dice que yo pienso fabricarme mi suerte y ventura buena, ¿no? Son palabras que también me recuerdan otras del Viaje del Parnaso de Cervantes, que dice, tú mismo te has forjado tu destino, ¿no? Estas son un poco las razones por las que me ha parecido que retrotraerme al Siglo de Oro y hablar de este relato antiguo en el tiempo. Estamos en el filo del paso del siglo XVI al siglo XVII, ¿no? Es un relato antiguo en el tiempo, pero es un pensamiento bastante moderno el que nos transmite Cervantes con este relato y en general con toda su obra, ¿no? Una obra que además, como bien hiciera notar Américo Castro, es una obra solidaria, ¿no? Evidentemente conocemos mucho más y se ha escrito mucho más sobre el Quijote, sobre las novelas ejemplares también, menos sobre el teatro, sobre la Galatea, sobre las poesías, pero todo el pensamiento cervantino es un pensamiento solidario. Cuando recorremos toda su literatura vemos que se repiten unos mismos temas, unas mismas preocupaciones y por eso Américo Castro hablaba de este sentido solidario, ¿no? Este sentido solidario que tiene todo el corpus literario de Don Miguel. Bien, otro rasgo, antes de entrar en materia, que quiero destacar es no ya la inigualable maestría, que eso lo damos por supuesto, ¿no?, de los relatos de Cervantes, sino que Cervantes, cada género o cada fórmula narrativa que toca, le da un aire de originalidad, ¿no? Cervantes, por ejemplo, nunca escribió una novela picaresca al uso. No hay una novela que podamos decir, esta es una novela picaresca de las que escribió Cervantes, pero sí que tuvo unas aproximaciones al género y, evidentemente, conocía muy bien los modelos y él los sabe manejar y los sabe adaptar, ¿no? Algunos de ustedes estarán quizá pensando, bueno, Rinconete y Cortadillo o El coloquio de los perros son novelas picarescas. Es cierto, ¿no? Son novelas con personajes apicarados, donde aparecen los temas picarescos, pero Cervantes todo lo transforma y les da ese toque personal de originalidad. El mundo de la picaresca, el mundo del pícaro, hablo del pícaro por antonomasia, ¿no? Lazarillo, Guzmán, otros muchos continuadores que hay después, ¿no?, de estos dos grandes hitos del género. El mundo del pícaro es un mundo insolidario, no cabe el amor, no cabe la amistad. En esos relatos pseudo-picarescos o cuasi picarescos que tiene Cervantes sí que cabe la amistad. El pícaro es un personaje solitario, marginal. Los pícaros protagonistas de estos relatos de Cervantes son dos, Rincón y Cortado, o dos perros, ¿no?, Cipión y Berganza. Cabe la amistad, cabe el intercambio personal. No es un mundo tan sórdido, tan insolidario como el de la narrativa picaresca habitual. Bueno, y el propio Cervantes era muy consciente de esta capacidad imaginativa suya, ¿no? En unos versos del mencionado Viaje del Parnaso, ¿no?, él mismo elogia esa capacidad imaginativa suya.
yo soy aquel que en la invención excede a muchos. Y en otro lugar, también del viaje del Parnaso, comenta: yo he abierto en mis novelas un camino por donde la lengua castellana puede mostrar con propiedad un desatino. Bueno, voy a entrar enseguida en el comentario de La gitanilla, pero no puedo dejar de decir unas palabras acerca de esa colección de relatos que Cervantes publica en 1613. Si recuerdan ustedes, en el Quijote en la primera parte del Quijote, en el Quijote de 1605, una de las cosas que se le criticó a Cervantes tras la publicación fue precisamente que introducía una serie de episodios o de aventuras o de historias que no tocaban a la materia central del relato, que no tenían que ver con los hechos de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Y recibió algunas críticas en el sentido de que estos relatos, la historia del capitán cautivo, el curioso impertinente, pues eran un poco pegadizos, ¿no? Cervantes los había metido ahí un poco y Cervantes estaba muy atento a todas las críticas que se le hacían en su tiempo. De forma que en la segunda parte, cuando publica, después de 10 años, ¿no?, le llevó su tiempo poder sacar esa segunda parte, esa continuación, cuando publica el Quijote, la segunda parte, el Quijote de 1615, ya no intercala esos relatos independientes. Lo que ha hecho ha sido tomarlos y publicarlos en un volumen aparte. Una colección de 12 novelas, novelas ejemplares, que, a diferencia de lo que era habitual en el género, no tienen un marco. Si pensamos en el Decamerón de Boccaccio, o en el Heptamerón de Margarita de Navarra, o en las novelas de María de Zayas, o en otras muchas colecciones, ¿no?, de relatos de la época, suele haber un marco, una serie de personajes que se reúnen para pasar juntos las noches de invierno. Las noches de invierno de Antonio de Eslava es un título también de un autor navarro, o que para huir de una peste se tienen que recluir en una finca, y para pasar entretenidos ese tiempo de ocio, de reclusión, pues cada uno va contando una historia. En el caso de la colección del volumen cervantino no existe ese marco externo que va dando unidad y que va marcando la transición de una novela a otra. Bueno, me interesa destacar del prólogo de las ejemplares, que no tengo ahora mucho tiempo para detenerme en ello, ¿no?, que Cervantes se jacta de haber sido el primero que ha novelado en español, y explica a qué se refiere exactamente. Claro que existían relatos, novelas, en la época de Cervantes y en las épocas anteriores, pero él reclama el marchamo de originalidad. Es el primero que ha novelado de forma original. Le dejo la palabra al propio Cervantes. Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, todas no son hurtadas ni imitadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la estampa. La estampa es la imprenta, ¿no? Y van corriendo su fama con su difusión impresa. Recordemos que la palabra novela, procedente del italiano novella, en contraposición a romanzo, novela extensa, significa cuento o relato breve, y que este era un género tenido hasta entonces en poca estima. Cervantes tiene razones para sentirse orgulloso, pues es él quien introduce la palabra en español y crea de alguna manera este nuevo género de la novela corta. Por supuesto que él recibe el influjo, ¿no?, de los novelistas italianos, Boccaccio, Bandello, Erizzo, etc., pero, como ha destacado la crítica, ¿no?, Cervantes siempre innova, lo decía yo también en las palabras con las que abría mi intervención, ¿no? Enriquece las historias con diversos episodios y peripecias, busca la nacionalización de asuntos y personajes, concede gran importancia al diálogo, elimina los elementos maravillosos y sobrenaturales y, por el contrario, introduce la vida real, humanizando los relatos y haciéndolos verosímiles, ¿no? Otra de los conceptos o de las ideas o de los términos que ha hecho correr muchos ríos de tinta entre la crítica ha sido el calificativo de ejemplares,
¿Por qué denomina Cervantes ejemplares a sus novelas, ¿no? Él mismo lo dice en el prólogo, ¿no? Él es dado el nombre de ejemplares y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Y si no fuera por no alargar este sujeto, este tema, quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar así de todas juntas como de cada una de por sí. Algunos críticos consideran que aquí Cervantes está siendo sincero al declarar este propósito moralizador, ¿no? De cualquier historia, aunque cuenten un caso negativo, podemos sacar un ejemplo, ¿no? Puede ser un ejemplo positivo que imitar, pero a veces puede ser un ejemplo negativo que debemos imitar. Hay otros críticos que creen que estas palabras de Cervantes son un poco hipócritas, ¿no? Y que en realidad, al poner ese adjetivo de ejemplares en el título, lo que está buscando es eludir sin problemas la acción de la censura. Pues es cierto que en algunos de estos relatos hay bastantes pasajes pues, un poco escabrosos o subidos de tonos, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero detenerme ahora en esta cuestión, pero sí que quería destacar este concepto, ¿no?, de novelas ejemplares. Tampoco me detengo en la datación o en la cronología de estas piezas, ¿no? Podemos presuponer que todas ellas están escritas entre 1605 y 1613, es decir, que al hilo que Cervantes iba escribiendo la segunda parte del Quijote, iba componiendo también estas novelas ejemplares. Y por último, en cuanto a los intentos de clasificación de estos relatos, la crítica ha hablado tradicionalmente, ha separado dos grupos, ¿no? Unas novelas en las que predomina el ambiente y los personajes realistas y otras que tienden hacia el idealismo, ¿no?, con personajes más y argumentos más maravillosos o más tendentes a lo fantástico. La Gitanilla, junto con el licenciado Vidriera, está en un punto intermedio entre realismo y fantasía, ¿no? Y es lo que la crítica ha denominado novelas ideorrealistas, ¿no? Están un poquito a medio camino de la realidad y de la inverosimilitud. Vamos a ver, enseguida entro en materia, que en La Gitanilla hay un retrato muy idealizado, no solo del mundo de los gitanos, sino especialmente de su protagonista, pero al mismo tiempo hay una inmersión, ¿no?, en la realidad del momento, y Cervantes nos traza un acabado cuadro de la sociedad de su tiempo y, en particular, de este mundo de la marginalidad, que es el mundo de los gitanos. Bueno, no me cabe duda tampoco que La Gitanilla, junto con Rinconete y Cortadillo, y algunas más, ¿no?, el licenciado Vidriera, el Coloquio de los perros, etcétera, ¿no?, pues son de los mejores relatos de la colección. Son verdaderas obras maestras de la narrativa cervantina, están escritas con un estilo ágil y ameno, pleno de ironía. La ironía siempre es un elemento fundamental en Cervantes, y además están escritas en una prosa muy trabajada, ¿no? Son muestras del verdadero dominio del idioma que tenía Miguel de Cervantes, ¿no? Parecen que están escritas en un estilo sencillo y de hecho son bastante fáciles de leer, pero evidentemente hay una voluntad de estilo y un trabajo con la prosa pues verdaderamente excepcional. Bien, no me detengo en las posibles fuentes de inspiración de este relato que ha señalado la crítica: un coloquio erasmista que trata sobre el cortejo y el matrimonio cristiano, un par de églogas de Juan de la Encina. Me parece más interesante destacar que el relato de La Gitanilla guarda relación o toma elementos de muy distintos moldes narrativos de la época, ¿no?, de la picaresca, de la caballeresca y de la pastoril, en el sentido en que se aprecian en la construcción de este relato, como digo, elementos procedentes de estos distintos ámbitos narrativos. Por ejemplo, la trama amorosa con celos y rivalidades, el ambiente gitanesco de robos y engaños, la ocultación de la verdadera personalidad de determinados personajes que cambian de nombre o que cambian de identidad hasta que se produce la anagnórisis final, o la visión idealizada de la vida en el mundo rural que nos conduce un poco a ese mundo de lo bucólico y de lo pastoril, ¿no? Así nos lo revelará un rápido resumen del argumento. Bueno, y aquí, como se dice
En términos modernos voy a hacer spoiler, así que voy a contar un poco el argumento y voy a contar el desenlace, pero supongo que más o menos todo el mundo puede conocer el argumento, ¿no? Bien, la narración nos cuenta, como seguramente sepan, una historia de amor, la protagonizada por una muchacha gitana de nombre Preciosa, un verdadero milagro de hermosura, bondad y discreción, ¿no? A lo largo de todo el relato se van acumulando estos adjetivos o estos sustantivos aplicados a Preciosa, ¿no? Hermosa, discreta, aguda, ingeniosa. Es un personaje que tiene, como decía al principio, una voz propia, nadie la calla, habla de todo lo divino y de todo lo humano, tiene su propia visión del mundo, Entonces digo, los amores entre Preciosa, y don Juan de Cárcamo, un joven de la clase noble que, totalmente enamorado de ella, acepta la condición impuesta de abandonar su casa y familia y vivir como gitano durante 2 años para lograr ser correspondido en su sentimiento. Así lo hace, encubriendo su identidad bajo el nombre de Andrés Caballero. El tiempo que don Juan o Andrés Caballero pasa con los gitanos sirve para transmitir al lector un acabado cuadro de sus costumbres y formas de vida. Por supuesto, la trama amorosa va a verse complicada con varias peripecias. Hay, por un lado, un personaje, el paje poeta Clemente, que también admira a Preciosa y le escribe poemas para que ella los cante, y esto va a provocar el nacimiento de los celos en el enamorado galán, ¿no? De esta forma, don Juan, con la identidad de Andrés Caballero, Preciosa y el paje poeta Clemente, vienen a formar el tradicional triángulo amoroso de tantas historias narrativas, ¿no? Si bien más tarde, avanzada la novela, descubriremos que el paje no ama a Preciosa y que han sido otras las razones que han motivado su salida de Madrid y le han hecho acabar en el campamento de los gitanos. Por otra parte, en el tramo final del relato, cuando los gitanos han llegado a las proximidades de Murcia, aparecerá otro personaje femenino, Juana Carducha, que va a servir para conducirnos hacia el desenlace. Juana, la hija de una mesonera rica, se enamora ciegamente del supuesto gitano Andrés, pero éste rechaza con firmeza esas pretensiones amorosas y decide poner tierra por medio. Para intentar retenerlo a su lado, Juana inventa que el gitano le ha robado ciertas alhajas que ella ha puesto disimuladamente en las alforjas, ¿no? En el equipaje de Andrés. Un sobrino del alcalde del lugar insulta a Andrés Caballero llamándolo ladrón, es una ofensa importante, pero lo que resulta mucho más ofensivo, le da un bofetón. Dar un bofetón con la mano plana, ¿no?, era uno de los mayores insultos que se podía hacer en el siglo de oro. Y en ese momento, Andrés, don Juan, no puede evitar recordar lo que es un caballero, arrebata la espada a su ofensor y se la envaina en el cuerpo, ¿no? Como dice Cervantes, sacó la espada de la vaina de su ofensor y la envainó en el cuerpo, lo mata. El gitano es detenido y llevado ante el corregidor de Murcia. La narración va a culminar con una anagnórisis propia de otros géneros. Anagnórisis, saben este término, ¿no? Es el reconocimiento de la verdadera identidad de algún protagonista, ¿no? Es habitual en géneros como la novela bizantina o la novela de caballerías. La vieja gitana, que pasa por abuela putativa de Preciosa, confiesa que la robó siendo niña, precisamente de casa del corregidor en Madrid, don Fernando de Acevedo, caballero del hábito de Calatrava. Resulta entonces que Preciosa es en realidad doña Constanza de Acevedo. La supuesta gitanilla, con todas sus virtudes, prendas y gracias, pertenece a la más alta nobleza. Además del relato de la anciana gitana, hay una serie de señales, marcas físicas en el cuerpo de Preciosa, unos papeles, unas alhajas, que corroboran la veracidad del relato. Descubierta también la verdadera identidad de Andrés, que es don Juan de Cárcamo, y convenientemente arreglado el asunto de la muerte del sobrino del alcalde con una indemnización monetaria, ya no hay ningún impedimento, ya no hay ningún obstáculo para el feliz matrimonio de ambos. Eso sí,
La solución en boda es posible porque Preciosa, en pleno ejercicio de su libertad, decide que don Juan es digno de su amor y acepta, sin imposición de nadie, unirse a su pretendiente. Una de las notas más características de la novela es precisamente el magnífico retrato de Preciosa, presentada como un ser ideal lleno de belleza, de ingenio, de inocencia y de gracia naturales, que canta y baila maravillosamente, que lee la Buenaventura. Además, pese a su juventud, es discretísima y tiene un dominio total y absoluto de la palabra, ¿no? Este es también un rasgo muy destacado de la crítica, por la crítica, ¿no? Preciosa sabe manejar el lenguaje popular, coloquial, cecea cuando tiene que hablar de una determinada manera, pero también conoce los artificios de la retórica para convencer a sus interlocutores, ¿no? Tiene ese dominio total y absoluto de la palabra. Es, en suma, un personaje femenino en busca de su libertad personal, libertad que defiende a toda costa. Y en este sentido la podemos recordar, como decía al principio de mi intervención, con otros personajes como la pastora Marcela del Quijote o la Gelasia de la Galatea. En varias ocasiones, Preciosa dará muestra de su habilísimo manejo del lenguaje y de los recursos de persuasión. En ningún momento acepta que otros, los gitanos varones del clan, por ejemplo, la entreguen a don Juan o Andrés Caballero, sino que decide que será suya solo cuando él haya demostrado sobradamente merecer su amor. Hay varios parlamentos de la novela, pero en especial dos de ellos, donde Preciosa hace valer esta voz propia suya, ¿no? Cuando don Juan dice que la pretende, ¿no? Se encuentra con ella y dice que quiere entrar en relaciones con ella, Preciosa le contesta: yo, señor caballero, aunque soy gitana, pobre y humildemente nacida, tengo un cierto espiritillo fantástico acá dentro que a grandes cosas me lleva. A mí ni me mueven promesas ni me desmoronan dádivas, ni me inclinan sumisiones ni me espantan fierezas enamoradas. Y aunque de 15 años, que según cuenta de mi abuela, para este San Miguel los haré, soy ya vieja en los pensamientos y alcanzo más de aquello que mi edad promete, más por mi buen natural que por la experiencia. Pero con lo uno o con lo otro sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpetus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios, lo cual, atropellando inconvenientes, desatinadamente se arroja tras su deseo y pensando dar con la gloria de sus ojos, da con el infierno de sus pesadumbres. Si alcanza lo que desea, mengua el deseo con la posesión de la cosa deseada, y quizá abriéndose entonces los ojos del entendimiento se ve ser bien que se aborrezca lo que antes se adoraba. Este temor engendra en mí un recato tal que ningunas palabras creo y de muchas obras dudo. Una sola joya tengo que la estimo en más que a la vida, que es la de mi entereza y virginidad, y no la tengo de vender a precio de promesas ni dádivas, porque en fin será vendida y si puede ser comprada será de muy poca estima. Ni me la han de llevar trazas ni embelecos, antes pienso irme con ella a la sepultura y quizá al cielo que ponerla en peligro, que quimeras y fantasías soñadas la embistan o manoseen. Bueno, y sigue porque el Parlamento es bastante extenso, no les quiero cansar, ¿no? Simplemente en el resto de este Parlamento inicial de Preciosa, ella pone las condiciones para poder ser la esposa de don Juan, ¿no? Que durante 2 años se una a ellos y lleve la vida de gitano. Bien, la bondad y la honestidad de Preciosa, la honestidad sin tacha, son 2 de los rasgos principales de su retrato, como acabamos de ver en este primer Parlamento. Y esas cualidades destacan más todavía al hacerse presentes en medio del mundo gitanesco. Las palabras cervantinas que abren el relato no pueden ser más claras al respecto. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte.
Estas son, como digo, las primeras palabras del relato en boca del narrador. Luego serán los propios personajes gitanos quienes corroboren que el robo y los engaños son consustanciales a su modo de vida, ¿no? Hay un episodio muy interesante, es como una pequeña historieta intercalada, ¿no?, donde cuando don Juan va a unirse a los gitanos, lleva una mula pues muy preciada, ¿no?, de muy buena calidad, y él dice que quiere que maten a la mula y que la entierren porque no quiere ser conocido, ¿no? Si otros le ven con esa mula de tan buen porte, pueden quizá tirar del hilo y conocer la verdadera identidad de don Juan. Claro, los gitanos ante ese desperdicio se horrorizan, ¿no?, y le dicen que les deje la mula a ellos, que ya la van a cambiar, y al cabo de unas horas ni él mismo la va a poder reconocer, ¿no? O también en otro de los momentos, es también un pequeño intermedio humorístico, ¿no?, se nos relata las razones por las que la gitana anciana, que pasa por abuela de preciosa, ¿verdad?, no puede acercarse a Sevilla, y es por un engaño que hicieron a un gorrero de apellido Trigueros, que es también muy divertido. Bueno, lo había sacado aquí, pero ahora mismo no tengo tiempo para detenerme en eso, ¿no? Son los propios personajes gitanos quienes inciden en que el robo, el engaño, pues forman parte de su modus vivendi, ¿no? En cualquier caso, la actitud de Cervantes ante el mundo de los gitanos es ambigua, como en tantas otras ocasiones, ¿no? Porque al mismo tiempo que describe su inclinación al delito, presentará de forma idealizada esa libre y ancha vida gitanesca, cuya sociedad parece ser una especie de nueva edad de oro, ¿no?, una nueva edad de oro bucólica, ¿no?, una feliz Arcadia pastoril, como se aprecia en las palabras puestas en boca del gitano viejo, ¿no? El gitano viejo, que es un poco como el jefe del clan, ¿no? Es también una cita bastante larga, pero voy a leer solo algún fragmento, ¿no? Bueno, el gitano elogia la libre y ancha vida nuestra, que no está sujeta a melindres ni a ceremonias, habla un poco de cómo son las relaciones entre ellas, y salto esa parte ahora. Dice: con estas y con otras leyes y estatutos nos conservamos y vivimos alegres. Somos señores de los campos, de los sembrados, de las selvas, de los montes, de las fuentes y de los ríos. Los montes nos ofrecen leña de balde, los árboles frutas, las viñas uvas, las huertas hortaliza, las fuentes agua, los ríos peces y los vedados caza. Sombra las peñas, aire fresco las quiebras y casas las cuevas. Para nosotros las inclemencias del cielo son oreos, refrigerios las nieves, baños la lluvia, música los truenos y hachas los relámpagos. Para nosotros son los duros terrenos colchones de blandas plumas, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente tenemos muchas habilidades que felice fin nos prometen, porque en la cárcel cantamos, en el potro callamos, de día trabajamos y de noche hurtamos, o por mejor decir, avisamos que nadie viva descuidado de mirar dónde pone su hacienda, ¿no? Una bonita perífrasis para decir que roban, ¿no? Avisamos que nadie viva descuidado de mirar dónde pone su hacienda. Salto otro trozo de la cita, ya digo que es un parlamento bastante largo. En conclusión, somos gente que vivimos por nuestra industria y pico, y sin entremeternos con el antiguo refrán iglesia o mar o casa real, tenemos lo que queremos, pues nos contentamos con lo que tenemos. Iglesia o mar o casa real era un refrán, una frase que utilizaban en la época para señalar tres de las posibles vías que había para medrar, para ascender socialmente, ¿no? Iglesia, pues, seguir la carrera eclesiástica; mar, el comercio, la marina, etcétera; o casa real, pues como hoy diríamos, ser, la expresión es anacrónica adrede, ¿no?, funcionarios del Estado, ¿no? Iglesia o mar o casa real, ¿no? Bien. Por otra parte, el realismo en la presentación de escenas y ambientes, realismo literario, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado cuando empleamos la palabra realismo, ¿no? Contrasta con el relato con el idealismo del relato de Preciosa y con el desenlace final, más propio, como ya decía antes, de un relato bizantino o caballeresco. De ahí que se suele calificar a La gitanilla como novela ideorrealista, ¿no? La solemos englobar en ese territorio intermedio entre las novelas realistas y las idealistas.
Bien, a veces el pensamiento de Cervantes sobre los gitanos, sobre los moriscos, sobre tantas otras cosas, se nos escapa un poco, es escurridiza, ¿no? Se nos escapa de las manos, entre las manos, porque Cervantes dice una cosa por boca de un personaje y la contraria por boca de otro, o por boca del narrador, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está el pensamiento exacto de Cervantes? Es difícil de decir, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando. He trazado un poco la idealización del retrato de Preciosa, mencionado estas características de la vida gitanesca a través del discurso del gitano viejo, la caracterización del personaje de Don Juan, del protagonista masculino, joven y galán de buenas prendas, está también idealizada. Como los héroes de otros relatos, tendrá que vencer una serie de dificultades para llegar a alcanzar el amor de Preciosa. Acepta vivir durante 2 años con los gitanos, sufrirá celos por causa del paje poeta Clemente, superará la falsa acusación de robo y el paso por la cárcel, etc. Tanto él como Preciosa conocen en esta novela un importante cambio de identidad. Preciosa, que ha vivido desde muy niña como gitana, es en realidad noble, y por el contrario, Don Juan, que es y se sabe noble, decide transformarse en gitano para conquistar a la muchacha. Más allá de las peripecias amorosas, la gitanilla nos presenta un animado y pintoresco cuadro de la vida gitana, una vida que Cervantes retrata plena de alegría y optimismo. Como ha señalado la crítica, se da a lo largo de toda la novela una confrontación de 2 sistemas de valores, el gitano rural y el cortesano urbano. Dicho de otra forma, el relato se articula en torno a una oposición estructural, ciudad, nobleza, propiedad privada, es el código social. Si analizásemos toda la primera parte del relato que tiene lugar en Madrid, nos presenta este mundo urbano, propio de la nobleza y de la propiedad privada, y el otro polo del binomio es campo, gitanos, propiedad comunal. No un código social, sino un código natural, siendo el dinero la clave de mediación entre la sociedad gitana y el poder. Las monedas, el intercambio de monedas, las limosnas que reciben los gitanos, las monedas con las que el paje Clemente adjunta a los versos que le escribe a Preciosa. Es un aspecto muy interesante, ¿no? El dinero como elemento de mediación entre ambos códigos o entre ambos ámbitos, ¿no? El de la ciudad y la nobleza y el del campo y los gitanos. De la misma forma que los jóvenes Rinconete y Cortadillo serán espectadores de excepción del mundo ampesco en el patio de Monipodio, todo con una perspectiva crítica que se mueve con cierta ambigüedad muy cervantina entre el elogio y la ironía, como decía antes, ¿no? En una ocasión, ese narrador irónico se dirige, por ejemplo, en apóstrofe a su personaje de Preciosa para advertirle de las consecuencias que va a tener en Don Juan su elogio de Clemente, al que presenta como un paje muy galán y muy hombre de bien, ¿no? Recuerden que este paje Clemente es el que proporciona los textos poéticos que luego Preciosa canta, ¿no? En sus espectáculos callejeros. Y el narrador se dirige a ese tú de Preciosa diciéndole: mirad lo que habéis dicho, Preciosa, y lo que vais a decir, que esas no son alabanzas del paje, sino lanzas que traspasan el corazón de Andrés, que las escucha. ¿Queréislo ver, niña? Pues volved los ojos y veréisle desmayado encima de la silla con un trasudor de muerte. No penséis, doncella, que os ama tan de burlas Andrés, que no le hiera ni sobresalten el menor de vuestros descuidos. Llegaos a él, enhorabuena, y decidle algunas palabras al oído, que vayan derechas al corazón y le vuelvan de su desmayo. No, sino andaos a traer sonetos cada día en vuestra alabanza y veréis cuál os le ponen. Bueno, no voy a detenerme demasiado en el análisis estructural del relato, podríamos deslindar una serie de bloques narrativos, simplemente indicaré que la acción nos va trasladando de Madrid, donde ocurren los primeros momentos narrativos, pasando por Toledo y sus alrededores, Extremadura y Murcia, que es donde se va a producir el desenlace. La atmósfera general que refleja la novela es una atmósfera realista,
pero ese mundo real se inscribe dentro de una serie de aventuras extraordinarias, porque como muy bien escribe Schieber es uno de los críticos cervantinos que ha editado las novelas ejemplares en esta edición de cátedra, Cervantes, escribe Schieber, tiene que problematizar lo convencional y lo cotidiano. Hasta ahí la cita. Así es, ciertamente, en medio de lo cercano y real, surge en el campo de la ficción literaria lo maravilloso, verosímil, que asombra y deleita al lector de aquel tiempo y del nuestro. Quiero recordar también que La gitanilla constituye un magnífico ejemplo del estilo cervantino, de su absoluto dominio del español. Y así hago mías unas palabras de Stanislav Cimik, otro crítico cervantino, cuando afirma que la de este relato es una prosa tersa, esencial, pero a la vez matizada muy imaginativamente, sencilla, precisa, incisiva y también salpicada de sutiles dobles sentidos, complejas ironías, finísimo humor, fluida, espontánea, coloquial y sin disonancia, exquisitamente lírica, poética, prosa siempre armónica, equilibrada, determinada en sus variaciones por el contexto temático y situacional, penetrante, intuitiva, individualizante, creadora, eficaz, milagrosa de la ilusión de unos personajes de auténtico, fervoroso pálpito vital. Hasta ahí la cita. Bueno, decía que no iba a detenerme en el análisis estructural de la novela porque me llevaría demasiado tiempo, así que voy a saltar una serie de páginas. Y sí que quiero recordar en este momento, a modo, aunque sea de pequeña antología, ¿no?, el segundo Parlamento de Preciosa. Este es el momento en el que el gitano viejo la entrega a don Juan Andrés Caballero, que ha aceptado esa condición de vivir 2 años con ellos, ¿no? Es la condición que le ha puesto Preciosa. Y Preciosa no se calla ante estas palabras. Ella tiene su voz propia, como decía al principio. Puesto que estos señores legisladores han hallado por sus leyes que soy tuya, puesto que en la época tenía el valor concesivo, ¿no? Aunque estos señores legisladores han hallado por sus leyes que soy tuya y que por tuya te me han entregado, yo he hallado por la ley de mi voluntad, que es la más fuerte de todas, por la ley de mi voluntad, que es la más fuerte de todas, que no quiero serlo, sino es con las condiciones que antes que aquí vinieses entre los dos concertamos. 2 años has de vivir en nuestra compañía, primero que de la mía goces, porque tú no te arrepientas por ligero, ni yo quede engañada por presurosa. Condiciones rompen leyes. Las que te he puesto sabes. Si las quisieres guardar, podrá ser que sea tuya y tú seas mío. Y donde no, aún no es muerta la mula, tus vestidos están enteros y de tus dineros no te falta un ardite, no te falta ni un céntimo, ¿no? La ausencia que has hecho no ha sido aún de un día, que de lo que de él falta te puede servir y dar lugar que consideres lo que más te conviene. Es decir, te puedes volver atrás si quieres, ¿no?, si estas condiciones no te convencen. Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y libre nació, y ha de ser libre en tanto que yo quisiere, ¿no? Me parecen unas palabras muy significativas, por eso las he traído también al comienzo de mi intervención y son un poco el quicio, la parte nuclear de este Parlamento de Preciosa. Si te quedas, te estimaré en mucho. Si te vuelves, no te tendré en menos. Porque a mi parecer, los ímpetus amorosos corren a rienda suelta hasta que encuentran con la razón o con el desengaño. Y no querría yo que fueses tú para conmigo como es el cazador, que en alcanzado la liebre que sigue, la coge y la deja por correr otra que le huye. Ojos hay engañados que a la primera vista también les parece el oropel como el oro, pero a poco rato bien conocen la diferencia que hay de lo fino a lo falso. Esta mi hermosura que tú dices que tengo, que la estimas sobre el sol y la encareces sobre el oro, qué sé yo si de cerca te parecerá sombra y tocada caerás en que es de alquimia, o sea, falsa, ¿no? Bueno, tampoco me detengo en esta cuestión estilística, ¿no?, pero a lo largo de todo el relato, la acumulación del léxico procedente de los metales preciosos de la joyería, de la orfebrería, aplicado a Preciosa, es una constante, ¿no? Preciosa es también una piedra preciosa, se juega mucho con eso, ¿no?, de unas calidades verdaderamente excepcionales.
Bueno, y como digo, el Parlamento de Preciosa, este segundo Parlamento extenso de Preciosa, sigue, pero no es cuestión de aburrirles demasiado. Quisiera dedicar un par de minutos a una cuestión que ya ha sido mencionada antes, y es la intercalación de la poesía en este relato, ¿no? Miren, en el Siglo de Oro no era habitual que los escritores publicasen sus libros de versos, ¿no? Era muy difícil dar salida a ese caudal poético, y una de las posibilidades que tenían, bueno, estoy trazando ahora unas pinceladas muy gruesas, era precisamente esta: aprovechar una obra narrativa más extensa para utilizarla como cajón, como marco, donde poder insertar poemas que a lo mejor tenían escritos o que escribían para la cuestión, para la ocasión, ¿no? Entonces, si han leído, como supongo que será, el relato de la gitanilla, o lo piensan hacer después de esta intervención, van a ver que intercalada con la prosa existen una serie de composiciones, ¿no? Es muy importante este detalle porque Cervantes quiso triunfar en los tres grandes géneros, ¿no? Quiso ser un autor teatral, pero ahí chocó con el fuerte muro que suponía el Fénix de los Ingenios, ¿no? Frente a la absoluta predominancia que tenían las obras de Lope de Vega. Otros autores como Cervantes quedaban eclipsados. Quiso ser también poeta, pero como nos recuerda en el viaje del Parnaso, la de la poesía fue la gracia que no quiso darme el cielo, ¿no? Bueno, una expresión un tanto irónica, pero que algo de verdad esconde, ¿no? La gracia que no quiso darme el cielo. Y, bueno, donde nadie le puede disputar la maestría es en el terreno de la narrativa, ¿no? Pero Cervantes quiso ser también, y lo fue, autor teatral, y quiso ser también, y lo fue, aunque con menos gracia, con menos importancia, poeta, ¿no? Y en la gitanilla nos encontramos también una serie de reflexiones sobre la poesía, ¿no? Cuando Preciosa dialoga con el paje poeta, ella le pregunta: ¿tan malo es ser poeta? Y le responde el paje: no es malo, pero el ser poeta a solas no lo tengo por muy bueno. Hase de usar de la poesía como de una joya preciosísima, cuyo dueño no la trae cada día, ni la muestra a todas gentes, ni a cada paso, sino cuando convenga y sea razón que la muestre. La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada, y que se contiene en los límites de la discreción más alta. Es amiga de la soledad, las fuentes la entretienen, los prados la consuelan, los árboles la desenojan, las flores la alegran y finalmente deleita y enseña a cuantos con ella comunican. Expresiones de este tipo en elogio de la poesía, ¿no? Como algo de lo que no se debe de usar en exceso, como algo que tiene que tener una calidad excelsa, que ha de ser como una doncella casta, honesta, discreta, las encontramos en muchos otros pasajes cervantinos, ¿no? Por supuesto, en El Quijote, en el viaje del Parnaso, en el Persiles, en el licenciado Vidriera. Tengo aquí una serie de citas que no voy a leer, pero sí quiero releer, al menos leerles en esta ocasión, el soneto del paje Clemente, ¿no? Es quizá uno de los sonetos más logrados de Cervantes, y es un soneto que nos muestra cómo es Preciosa cuando baila y se hace acompañar del pandero, ¿no? Dice así el texto del paje Clemente: cuando Preciosa el panderete toca y hiere el dulce son los aires vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide con la boca. Suspensa el alma y la cordura loca queda a los dulces actos sobrehumanos, que de limpios, de honestos y de sanos su fama al cielo levantado toca. Colgadas del menor de sus cabellos 1000 almas lleva y a sus plantas tiene amor rendida una y otra flecha. Ciega y alumbra con sus soles bellos, su imperio amor por ellas le mantiene y aún más grandezas de su ser sospecha. Este último verso es una de las muchas pistas que va dejando aquí caer el narrador cervantino, ¿no? O los personajes de Cervantes, de la gitanilla, sobre que la gitana Preciosa es en realidad algo más elevado, ¿no? Y aún más grandezas de su ser sospecha. Hay algo oculto, hay algo detrás de esta identidad que se nos muestra. Este soneto del paje, que es
una de las ocasiones en las que se despiertan los celos del noble enamorado de Preciosa, desarrollo el tópico clásico de la descriptio puellae, ¿no?, de la descripción de la muchacha, de la descripción de la doncella, o más bien, en esta ocasión, de los efectos que causa la belleza de Preciosa entre quienes la contempla. A todos los deja enamorados. En cualquier caso, la muchacha incita a un amor honesto, no lascivo, como pone de relieve el segundo cuarteto, ¿no? Bien, para Indurain, otro crítico famoso, ¿no?, este soneto de la gitanilla, más que narrado, está puesto en acción, y es algo parecido a lo que sucede con otros sonetos de Cervantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el dedicado al túmulo de Felipe II, ¿no?, con el diálogo entre el soldado y el valentón, ¿no? Voto a Dios que me espanta esta grandeza. Bueno, hay muchas otras poesías intercaladas, pero no puedo ahora detenerme a comentarlas, pero sí que es un hito bastante interesante, ¿no?, la intercalación de la poesía en la prosa de la gitanilla. Voy a ir concluyendo ya porque el tiempo ha corrido bastante rápido y quiero acercarme ya al final. Este personaje cervantino de Preciosa, pleno de gracia y hermosura y de discreción también, ha inspirado a otros escritores más modernos, ¿no? Podríamos recordar, por ejemplo, un poema de Juan Ramón Jiménez, perteneciente a su libro Baladas de Primavera, de 1907. Es el poema titulado Balada de la mujer morena y alegre, que no es una evocación directa del personaje de Preciosa, pero sí que va encabezado a modo de lema con unos versos del soneto que acabo de leer de la gitanilla, ¿no?, cuando Preciosa el panderete toca. Es una evocación de la mujer morena y alegre, es más bien una descripción genérica, ¿no?, de la mujer gitana. Pero sí que quería recordar un texto quizá más conocido, ¿no?, de Federico García Lorca, incluido en su Romancero gitano, ¿no?, y es Preciosa y el aire, ¿no? Preciosa y el aire. Aquí ya la evocación del personaje cervantino está en el propio título, en el nombre propio de la protagonista, ¿no? Y evidentemente la estética es completamente distinta, pero yo creo que este poema de Federico nos habla un poco de la fuerza, ¿no?, y de la capacidad evocadora que tienen las palabras de Cervantes y el retrato de su personaje en la gitanilla. Dice así el poema de Federico. Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristóbalón desnudo, lleno de lenguas celestes, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen. Cantan las flautas de Umbría y el liso gong de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, 3 carabineros vienen, y sus negras campas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que Preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde. Bueno, el poema de Federico merecía una voz menos estropajosa que la que tengo yo hoy esta tarde, pero quería recordarlo, ¿no?, porque
como digo, me parece que nos habla de esa capacidad evocadora que tiene el texto y el personaje cervantino. Y, por supuesto, también podríamos recordar otras muchas recreaciones modernas, ¿no? La película de 1940, La gitanilla, con Estrellita Castro como protagonista, o si nos venimos a nuestros días, un espectáculo de flamenco y de danza española y bailes folclóricos por la compañía de Carmen Cortés, ¿no? Que se estrenó en 2015 en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, y que es precisamente eso, ¿no? Un ballet flamenco sobre textos inspirado en el relato cervantino. Bueno, podría seguir hablando un rato más de la gitanilla, de sus personajes, de esta caracterización que hace Cervantes, ¿no? Con esa ambigüedad tan cervantina del mundo de los gitanos, pero creo que he consumido más o menos el tiempo previsto. Simplemente reitero un poco las ideas con las que comenzaba mi intervención, ¿no? Estamos ante un relato que quizás se sale un poco del marco cronológico de otras intervenciones del ciclo, pero que, por un lado, constituye esa magnífica muestra de la maestría narrativa de Cervantes y, por otro lado, nos presenta un personaje pleno de vida, con un retrato perfectamente acabado, un personaje que defiende su voz propia, su libertad, su voluntad por encima de la palabra o de la voluntad de otras personas, y que, en última instancia, nos habla de la modernidad que a día de hoy sigue teniendo el pensamiento de Cervantes. Muchas gracias. Bueno, y parece que ahora hay un turno de preguntas. No sé si quieren hacer alguna intervención o algún comentario. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Cuando uno desentraña un poco todos los elementos, ¿no? Pues por un lado quizás se pueda perder la sorpresa para quienes no hayan leído el relato, pero por otro lado también viene bien dar una serie de pistas, ¿no? Que pueden hacer que se fijen en determinados elementos, ¿no? Yo acabo de leer, estoy a punto de terminar de leer estos días el último libro de Luis Landero, El huerto de Emerson, y entre otras cosas, ¿no? Reflexiona sobre sus andanzas como escritor, ¿no? Y él dice una cosa que, bueno, a ver, no es por decirlo yo, que yo también lo suelo decir, ¿no? Dice que es muy difícil enseñar literatura. Un profesor no puede enseñar literatura, entiéndase entre comillas, ¿no? Quienes nos enseñan literatura son Cervantes o Shakespeare. Lo que puede un profesor es intentar transmitir su entusiasmo por los textos que explica, ¿no? Eso es un poco lo que uno intenta hacer con las clases o con las charlas divulgativas sobre literatura, ¿no? Intentar un poco transmitir ese entusiasmo que uno siente por la literatura a los demás, ¿no? A veces uno está también más inspirado y lo consigue, y a veces uno está un poquito más cansado y el resultado no es tan brillante, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea, y me hizo ilusión que Luis Landero tuviese esas reflexiones que me parecen muy acertadas, ¿no? Yo las comparto absolutamente, ¿no? Entonces, a veces, como digo, aquí pues les he podido quizá desentrañar el final, el desenlace, etcétera, pero al mismo tiempo van a tener esa serie de pistas o de elementos o de claves para una mejor lectura del relato, ¿no? Muy bien. Desconocía yo que en esa época de Cervantes no editaban libros de poesía y que aprovechaban para meter esa poesía en novelas. Cuando lo he explicado he dicho que he dado un brochazo muy grueso, y no es exacto que no se publicasen libros de poemas. Sí se publicaban recopilaciones, Lope, Quevedo, etc. Pero digamos que no era el cauce habitual de difusión de la poesía. Mucha de la poesía se transmitía por vía oral. La poesía también se transmitía por vía manuscrita. Cuando en las tertulias, en las academias, a alguien le gustaba un poema, lo copiaba y circulaba, y existían distintas variantes, etc. Y luego existía esta otra posibilidad, de que, bueno, pues Cervantes, que a lo mejor nunca le hubiesen publicado o
no coleccionó sus poesías, ¿no? Pues las incluye, y en el Quijote, en el Persiles, en la Galatea, por definición genérica, es novela pastoril, es mezcla de prosa y verso, pero en muchos de sus relatos, en varias de las novelas ejemplares, intercala poemas. Poemas escritos para la ocasión o poemas que a lo mejor estaban en el cajón y ahí le venía bien incorporarlos, ¿no? Adaptados al argumento, ¿no? Es una vía de difusión, una posible vía. No quiero decir, ni mucho menos, que no se publicasen libros de poemas, ¿no? Colecciones de poemas o recopilaciones de poemas. Una cosa no quita la otra. Los parlamentos que nos ha leído además son geniales, es verdad. Lo que habla ella y todo eso. Bueno, sí, los 3 parlamentos que había seleccionado para leer aquí, que eran 2 de Preciosa y 1 del Gitano Viejo, son en realidad muy extensos, ¿no? En realidad eran citas demasiado largas como para leerlas enteras, y las he ido fragmentando, he leído algunos, las he ido extractando un poquito, ¿no? Pero cuando vuelvan a casa y vayan al relato, puedan ver un poco pues esa capacidad, ¿no? Retórica que tiene, sobre todo, bueno, en esta ocasión me interesa destacar la voz de Preciosa, ¿no? Esa argumentación y sobre todo esa defensa, ¿no? De su voz propia y de sus ideas, ¿no? Y de su cosmovisión, que me parece, como digo, de una modernidad bastante grande, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a los que nos han seguido también a través de la pantalla. Muchas gracias.